En estos casi 29 años, ¿cuáles pueden llegar a ser los 5 momentos más embarazosos del programa? Ay, a mí no me preguntes. A mí no me preguntes, pero yo de momento embarazoso, bueno, he tenido varios, pero el más embarazoso es cuando me equivoqué en el nombre de un producto. Sí, claro. Y me equivoqué, no sé qué me pasó, tuve un lapsus ahí y en lugar de decir una cosa dije la otra. Pero bueno, eso pasó. Pero además estaba escrito, ¿eh? Sí, estaba leyendo en un prompter. Estábamos en vivo. El productor me dijo, esa es la acción, bajas la vista, tomas un pedazo de pechuga, lo llenas de mayonesa y te lo comes. Y en el momento que yo bajé la vista era cuando cambié el nombre. Ay, pero ¿qué tal regresaste este año con esa mega campaña? No, pero Triunfando. todo eso a los años. Pero fíjate que hubo una cosa muy curiosa. Cuando empezamos ventaneando, la gente que se me acercaba a saludarme y quería fotos, bueno, no sé si fotos, en aquella época eran autógrafos. Eran señoras ya personas adultas, nunca niños así. Y de repente con este problema, con este asunto de lo que pasó, que se hizo viral cuando me comí la mosca, cuando me caí en el estudio, cuando, en fin, tantas cosas. De repente, un día una señora me dijo, ¿se puede sacar una foto? Sí, con las niñas. Ay, con las niñas. Pues sí, las niñas así me veían como si fuera yo un santón. Porque los niños, y ahora con el internet, pues ven todo. Pero bueno, mira, además otra cosa que ha pasado mucho es que lo que se podía decir, sin ofender obviamente, pero palabras o adjetivos que podíamos decir, ahora ya son políticamente incorrectos. Sí, ha cambiado muchísimo. Ya no puedes decir porque se ofenden. Si el gordo es gordo, pues no le puedes decir flaco, porque Sí. también se ofende, ¿no? No, es una línea ya muy delgada. ¿Cuáles pueden ser otros momentos, Pati, que pudiéramos traer al recuerdo? Pues mira, el de Ana Bárbara con Daniel, pero pues ya hoy terminaron siendo grandes amigos. Eso Pero fue sí, un buen en su momento. Pues fue algo de lo que no queríamos ni hablar, ¿verdad? Porque nos puso a todos. No, Daniel lloró. Sí, Daniel claro. lloró. Sí, La sí, pasó sí. mal. Otra cosa que nos ha pasado, un día se nos puso mal a Pati al cuadro. Y la sacaron en vivo, ambulancia. Y la sacaron en ambulancia, de repente casi se desmaya, se tuvo que acostar y todo. Y a medio dice, ustedes síganle. Hay que atender. La noticia es la noticia. Esos son divertidos, pero a mí los que más me entusiasman son todos estos que ocurren de pronto de una noticia de último momento. A mí eso me apasiona, ¿no? Y nos ha ocurrido principalmente con fallecimientos, desafortunadamente. Nos pasó con Chespirito. Con Chespirito. 5 minutos antes de ir al aire, la escaleta Cierto. cambió diametralmente porque Totalmente, había que y dar la reaccionar. noticia y reaccionar pues, a la altura de la circunstancia. Oye, hay muchos medios que van preparando especiales, Sí. ¿no? ¿Cómo les dicen Pati los que? Nosotros tenemos. Así de plano lo vamos a decir. Ay, sí, Pues claro. sí, Mira. pues sí. Sí, Sopilote. dígalo, ¿los qué? ¿Los opilotes? Los sopilotes. Los claro. aquí, digo, casi en Pilotazo. todos los medios hay, ¿no? Que presumiblemente ves la edad o ves la condición, dices, pues hay que ir preparando Obvio. los especiales, hay que ir preparando Claro, la la información. información, ¿no? O que se ponen mal, luego tienes que ir guardando, no, espérate, guárdalo. Entonces, ¿no? Pasó con José José, Claro. pasó con Vicente Fernández. Nos pasó con Juan Gabriel. Con Juan Gabriel. Pero muy fortuitamente, qué mal que lo diga, pero sí, porque habíamos estado haciendo una serie de especiales a raíz de que la televisora programó su bioserie y el día que se muere era la final de la serie. Sí. Entonces, el domingo en la mañana siendo avisados de que vénganse todos porque vamos a hacer una transmisión en vivo especial a raíz de la muerte, pues estábamos preparadísimos, ¿verdad? Ese día yo me encontraba en la India y recibí muy temprano la llamada de algún ejecutivo de Azteca y me da la noticia de la muerte. Okay. En ese momento, obviamente, me comuniqué con Rosario y con toda la oficina para que estuvieran, ya fue un domingo, si mal Sí, no un recuerdo. domingo. Sí, un domingo. Y para que estuvieran listos porque íbamos a hacer una mega transmisión. Y esa así fue. transmisión así fue. No, y llegamos, nunca se me va a olvidar, al foro de Hechos Noche, al Sí. foro 1, estábamos La Garza. Yo llegué, pasé nada más, yo tengo ropa de funeral en la oficina, ¿no? Entonces, Pues sí, es Fíjate obvio. qué Sí, ¿no? qué Claro. precavida. entonces ya nada más subí por mi ropa, bajé, me cambié literalmente delante de Camaro. O sea, no lo pensé de verdad. O sea, en cueros te quedaste ahí enfrente. Pues un poco, ¿no? Pero, o sea, me hay que cambié, reaccionar. como en bikini, pero ¿no? cambiamos ahí, llegó Javier, las maquillistas corriendo de un lado a otro, Mónica también peinándose, cambiándose, yo maquillando, polvo, poniéndole polvo a La Garza y a Javier,
O sea, porque era, vamos ya, ¿no? Y siéntense. Y así nos fuimos sumando. Don Vicente murió un domingo también. Sí. Sí. Don Vicente murió un domingo Así también. es, en diciembre. Me acuerdo muy bien porque jugaba el Atlas la final y Que, el por Potrillo cierto, iba a cantar. Es cierto. Álvaro me dijo que si le sigues yendo al Atlas. Bendito Dios, sí, Álvaro, querido. Nunca dudes de mí. Alvarito adorado, te mando un beso. Dale un beso de mi parte, ese hombre por bendito. supuesto, claro que Lo sí. vi hace poquito y, bueno, nos vimos allá. Nos vimos, sí. Y qué maravilla. ¿Cómo lo extraña el fútbol? Pues sí, ¿verdad? Y Sí, el la verdad fútbol es que a él. Sí, sí, la verdad es el fútbol lo extraña muchísimo. Pero bueno, regresando al asunto, ¿y cuáles pueden ser, digamos, el programa memorable en estos casi 29 años? Pero Un nomás pro- déjame decirte Uy. una cosa. Ayer estábamos bien platicando, Pati y yo, antes de empezar el programa, y en el guión nos ponen el número de programas. Eran como 7,000 y pico programas. 7,623 el de hoy. El de hoy. 7,623. Ok, pero en esos 7,600 programas, alguno que cada quien tenga como muy grabado por una buena entrevista, por un buen reportaje, por una celebración, por algo que te haya dejado gratamente satisfecho. Sé que es muy complicado porque es mucho tiempo, Sí. pero algo, siempre hay algo que guardas en la memoria, algo que tengan. A mí me gustó y me sigue causando un grato recuerdo el aniversario número 25, porque Patti tuvo la brillantísima idea y tomó la iniciativa de pues hacer un reencuentro con Un todos los reencuentro. conductores Y la que ya no convocatoria, porque estaban. todos La fueron. convocatoria, Todos. todos fueron, unos se enlazaron porque pues no vivían en México, etcétera, pero se reunieron todos, echando por tierra todos esos rumores de que pues el resentimiento y que no se hablaban con Patti, etcétera. ¿Tú hablaste personalmente con cada uno de ellos? Con cada uno de los conductores que han estado en el programa, hablé con ellos, pero no era la primera vez. Yo he seguido en comunicación con la mayoría, unos mucho más cercanos y otros menos cercanos. Entonces fue muy lindo que la mayoría fue. Marta no pudo ir porque estaba en Miami con su hijo. Obviamente Atal en Barcelona. La Choco sí estaba en México Sí, ese día, sí. ¿verdad? Estuvo. Sí estuvo. Y bueno, sí fue algo muy lindo. Sin embargo, yo creo que lo más importante en mi caso es el día anterior. No reviso los 28 años atrás, sino el día anterior, qué fue bueno y qué no fue tan bueno. Y cada uno tiene algo muy especial, como supongo que Pedro debe de recordar algún programa muy especial. Como Fíjate cuando- que yo me acuerdo, o sea, es una tontería lo que voy a decir, pero recién empezó Ventaneando. Uno de los primeros viajes que hicimos fue a Huatulco, no, a Cancún. no, en Guerrero. Ah. Y entonces... Zihuatanejo. A Zihuatanejo. Y la productora y condujimos todo el programa, lo grabamos, porque en aquella época se grababa temprano, adentro de la alberca. Entonces, en traje de baño. ¿verdad? Por ahí anda la foto. Sí, ahí está la foto. Entonces está Marta, Juan José, Pati y yo en una alberca con toda Con la el agua vista hasta atrás, acá, ¿eh? con el agua hasta acá. Sí, para que no se nos viera el mal cuerpo. Pero eso nunca se me va a olvidar porque, pues no sé, o sea, era una cosa muy extraña para mí. Yo, además, Pues yo, imagínate, Pedro, de burócrata, aventaneando Pues sí. y a una Economista. alberca, sí, economista. De economista a la alberca, Ándale. encuerado. 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 Y yo te voy a platicar una anécdota. También entre esas cosas que quieres inventar de pronto, se nos ocurre hacer en el programa una entrevista adentro de la cama, Ay. con pijama. Entonces yo dije, al que quiero entrevistar es a Pedro. Bueno, Pedro nada más se puso la parte de arriba de la pijama, no se quitó el pantalón y de la cintura para abajo estaba abajo del colchón. O sea, él no se atrevió a meterse a la cama conmigo. Contigo, imagínate. Pati. Pero vestido. Pedro. No, bueno, pero fue una época todavía. Mira, yo te voy a decir una cosa. A mí me pasa con Patti. Obviamente, el cariño, el respeto y la admiración es brutal desde siempre. Yo el día que la conocí, cuando hicimos el piloto, yo me quedé mudo cuando la vi, porque yo la había visto por años en la pantalla que tenía en Televisa. Y entonces, de pronto,
no es que sea intimidante, pero sí te impone. Y a mí hasta la Claro. fecha, 28 años después, yo me doy cuenta que cuando está Pati, balbuceo. Y cuando no está, no puedo decir lo que se me pega la gana. Se suelta el pelo. Sí, eso es Y cierto. luego, sin tenerle esa... Yo tardé mucho tiempo en poderle hablar de tú. En el de tú te hablaba yo en el programa, pero ya en la vida yo le hablaba de usted. Señora. Señora. Sí, te decía señora. Sí, porque para mí, pues sí, así soy. Y entonces tardé en poder hablarle de tú y ser amigos como somos ahora, pues hermanos, pues somos Hermanos. familia, ¿no? Sí. Es que sí es muy divertido, porque además lo que sucede previo al programa y muchas veces después del programa es que nosotros platicamos de nuestro día, de las familias, de lo que nos pasa o comentamos evidentemente lo que vamos a revisar durante la escaleta del programa. Pero esa es la magia, ¿no? Que te sientas en una sala maravillosa con amigos que has conocido desde hace muchísimos No, años. y la magia, Castañeda, es que llega uno... Yo he llegado con dolor de cabeza, con dolor de estómago. Mi mamá estaba en un hospital muy grave, se murió ese día. Y llegas al programa y haces un... O sea, el público no tiene la culpa y hace cuenta como que hay una magia. Llegas al estudio, empiezas el programa y como si no pasara nada.